Debemos ir por lo eterno y no por lo temporal. Familia, lo temporal se va a acabar, nos vamos a volver a enfermar, el dinero va a venir y se va a ir de nuevo. Hola, ¿qué tal familia? Bendiciones. Bienvenidos una vez más por estar aquí. Nosotros somos Juliet Ali, somos uno podcast. Así es, así Bienvenidos. es. ¿Cómo están, familia? Nosotros felices de compartir una vez más con ustedes Ujú. en un nuevo tema bien interesante que yo creo que nos ocurre a todos diariamente y es encontrarnos con una realidad de Ujú. que a veces vivimos en automático. Eso. Tenemos una rutina súper acelerada, vivimos en medio de un montón de ocupaciones, de actividades, de Ujú. quehaceres. Y aquí viene una pregunta, mi amor, y es que ¿valdrá la pena lo que estás haciendo, familia, hoy en día, que te levantas temprano, vas al trabajo, regresas, haces alguna cosa en tu casa, duermes y repites todos los días lo mismo, lo mismo? ¿Será que está valiendo la pena lo que estamos haciendo? Porque muchas veces sí. Y ser responsable, ser disciplinado, ser enfocado, tener un rumbo, sé dónde estoy, sé dónde voy, es algo que el Señor nos manda a tener, que es cierto, ser administradores de lo que el Señor nos ha entregado. Y eso es Ujú. sumamente importante. Pero ahora aquí viene una pregunta que es como lo que da inicio a este episodio y es, ¿lo que estamos haciendo está afectando de manera Impactando. temporal, Ujú. ¿cierto? Está teniendo un impacto de manera temporal o de manera eterna. Esas cosas que estamos haciendo, o sea, de qué, cómo se está conformando ese impacto que estamos logrando. Porque sí, vale la pena levantarse todos los días a las 5 de la mañana, ir al trabajo, regresar, volver. Y aquí viene una cosa que es el propósito. ¿Cuál Sí, es el total. propósito por el cual nos estamos levantando todos los días a trabajar, ir, volver, trabajar, ir, volver? ¿Cuál es el impacto que está teniendo en lo temporal o en lo eterno? Así que quédate, quédate porque este episodio definitivamente será una bendición para tu vida y traerá mucha claridad, muchísima claridad. Sí, familia. De hecho, pues nosotros hemos adoptado como una mentalidad, una perspectiva de vida en el que hemos decidido darle sentido y propósito a todo lo que hacemos Ujú. y especialmente al tiempo que invertimos haciendo cualquier cosa que se imaginen, ¿sí? Es decir, no es que nos hemos encerrado como en una camisa de 11 varas, como dicen por ahí, como que, Ujú. ay, no, entonces estos no tienen libertad de nada, o sea, tienen que moverse y todo está súper planificado. No. Es más Ujú. llegar como a esa conciencia de que, a ver, sí, primero, esto que voy a hacer, en esto que voy a invertir, este viaje, esta decisión, Ese esta inversión, este trabajo, esos trabajo, amigos. estos amigos, me están acercando al propósito de Dios en mi vida. Y O se están dejando escuchar de lo que Dios tiene para darles a ellos también. exacto, Ujú. sí, y hemos querido como entenderlo porque finalmente, familia, el tiempo es nuestra vida invertida en él y pasa demasiado rápido y no regresa. Es Ujú. decir, esa es una inversión que, o sea, no se va a repetir. Entonces, sí, nosotros buscamos darle sentido a todo lo que hacemos para poder llegar a cumplir ese propósito al que fuimos llamados. Ujú. Y bueno, de ahí que pues hemos como nombrado este episodio lo temporal versus lo eterno. Wow. ¿Valdrá la pena lo que estás haciendo? Ujú. Una pregunta para reflexionar y hay algo que el Señor nos deja en su palabra y es que el Señor nos manda a nosotros, sí, hay que ser responsables, hay que tener sentido Por de supuesto. responsabilidad, hoy estamos aquí, mañana, cierto. Igual el Señor nos manda a descansar en Él. Hay un punto que es muy claro, es la responsabilidad. Ser enfocado, ser disciplinado, ser diligente. Esto es algo muy bíblico, ser diligente. Ser enfocado y ser diligente, pero el Señor también nos dice que hagamos tesoros en el reino de los cielos, en el reino de los cielos. Eso me habla a mí de una atemporalidad, algo que es sobrepasa el tiempo, que es eterno. Porque yo puedo trabajar hoy y cuando llegue a mis 80 90 años, hasta ahí se acabó todo. Y lo que yo
arduamente trabajé, Sí. por lo que hice, eso va a desaparecer o le van a quedar a otras personas, pero no te vas a llevar nada de eso. Y qué bonito porque el Señor nos manda a hacer tesoros en el reino de los cielos, o sea, que está valiendo la pena. Entonces, hoy es súper bueno que reflexionemos acerca de esto, o sea, lo que estás haciendo en ese momento, familia, te acerca al Señor o está teniendo un impacto en lo eterno, porque nosotros podemos trabajar en lo que nosotros trabajamos, en lo que sea. Podemos ser ingenieros, médicos, abogados, arquitectos, en lo que tú trabajes, o comerciante, o lo que tú tengas en tu trabajo. Pero desde allí te aseguro que también puedes hacer tesoros en el reino de los cielos desde Claro, allí. porque Pero es la pues, perspectiva, ¿cierto? O sea, ¿cuál ujú, es mi perspectiva? Mi perspectiva es levantarme por la mañana para tener $1 millón en la cuenta del banco. No, o sea, venga. Vamos a pensar con sentido de lo eterno. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? claro, ser muy intencionales en todo lo que hagamos. Y bueno, para que esto no se convierta como en una carga, bueno, vamos a volver al principio de lo que nosotros buscamos con este podcast y es llevarlos a Cristo, a tener un Ujú, encuentro real con Él y para que la naturaleza divina de Cristo habite en cada uno de nosotros, porque de esa forma vas a vivir la vida naturalmente al propósito de Dios. ujú. ¿Me hago entender? Sí. Entonces, ahora vale la pena, también cabe mencionar otra pregunta, cabe hacer otra pregunta y es, ¿qué te está motivando Ujú. a hacer lo que haces? ¿Emoción o convicción? Wow. Ese es ¿Estás un... motivado por las emociones o por las convicciones que hay Ujú, en tu vida, verdad? Y es que todos deberíamos de, todos los que conocemos al Señor, deberíamos ser movidos por lo que creemos y no por lo que sentimos. Mas sí. el justo por la fe vivirá, Ujú, ¿cierto? Incluso hay otro versículo que dice, porque por fe andamos y no por vista. ujú. Entonces, las emociones sabemos que son momentáneas, ¿sí? Mm, Mientras que las convicciones se anclan en la permanece. verdad de Dios. Y cuando hacemos algo por emoción, hoy, lo que podamos hacer hoy por emoción, Ujú, mañana tal vez te traerá remordimiento o ujú, arrepentimiento. Entonces, que nada sea hecho por emoción, simplemente, por lo ujú. temporal, por lo pasajero, no. Tener convicciones claras, tener la naturaleza de Dios en nosotros para que no perdamos el rumbo ni el enfoque, ¿verdad? Sí, las emociones son momentáneas, sí. Realmente lo que permanece va siempre a ser familia, esa convicción, esa determinación por las cosas que hacemos. Es decir, yo puedo decir hoy, quiero montar una ferretería. Y me motiva, es como la emoción, la emoción. Y en el momento ya la emoción se va y ya eso, Claro, porque los hasta ahí nuevos llega. comienzos siempre te traen Ujú, esa expectativa, o sea, está con la emoción en el pico más alto, empiezas ujú, con toda, incluso haces una inversión inimaginable, pero al poco tiempo, al verte con los ujú, retos, con los desafíos, que te encuentras con de pronto con un tipo de cliente que no, ujú, claro, los verdaderos proyectos de vida, lo que realmente vale la pena, va a tener que enfrentarse y tener que pasar por circunstancias adversas, porque allí precisamente, como decíamos en otro episodio, es donde se forja el carácter para permanecer enfocados en lo que ujú. quieres. Hay una verdad que pues, está en la Biblia, en la palabra de Dios, es que dice que aprovechemos bien el tiempo. Porque los días son malos. Y eso te dice, bueno, Wow. listo, yo quiero ser enfocado, quiero, quiero, quiero ponerme a hacer algo. Y aquí hay y eso es como lo que es algo muy importante acerca de ese episodio, y es que la obra que nosotros deberíamos hacer, a la que estamos llamados, es a que el Señor viva su vida en nosotros. Eso lo hemos dicho muchas veces en nuestro podcast porque eso es el mensaje del Evangelio. El Evangelio Ajá, es Cristo en amén. nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, cuando nosotros obramos en nuestras convicciones, Sí. en nuestras emociones, muchas veces incluso, y eso es algo muy teso, porque podemos tener éxito en cosas a las cuales Dios no nos llamó. Wow, eso es bien tremendo. O sea,
tú emprendiste alguna cosa, ¿cierto? Desde tu convicción, desde tu emoción, no desde Cristo en ti. Ujú. Y encuentras éxito. Pero resulta que a eso Dios no te llamó. Dios te llamó a tener tesoros en el reino de los cielos. Eternos, eternos tesoros. Entonces, y eso no tiene que ver con condiciones económicas. Eso no tiene que ver con condiciones económicas. Hay una historia que generalmente le hemos tocado como 2 veces en ese podcast, y es acerca de la historia del rico y Lázaro. Lázaro era el pobre y describe la Biblia que él estaba en una condición tan precaria que incluso los perros lamían sus llagas. O sea, él estaba en una situación muy compleja. Sí. Sin embargo, cuando vemos al final de esa historia, quien hereda el reino de los cielos es él y no el rico. Entonces, eso no tiene que ver necesariamente con una condición económica. No es que lo que yo voy a hacer para tener una buena posición económica. No, familia. Esto se trata de hacer tesoros en el reino de los cielos, porque quien va a orar es Cristo, no tú. Entonces sí, es muy teso ese asunto de tener éxito en algo a lo que Dios no me llamó. O sea, Tremendo. ¿te imaginas que Lázaro, siendo el pobre, no hubiese sido pobre y hubiese tenido una condición mejor? De pronto no rico, pero hubiese tenido una condición de clase media y hubiese alcanzado éxito en ese sentido, pero su alma nunca hubiese sido salva. Entonces, aquí vamos a lo siguiente, y es como la salsa del episodio, y es acerca de lo eterno y lo temporal. Nuestros esfuerzos se están yendo a cosas que serán temporales, Ujú. pasajeras, efímeras, vanas, o todo lo que vas a hacer va a tener un impacto. Por ejemplo, en nuestra experiencia personal, decíamos como que, bueno, vamos a ir a hacer X viaje. Entonces, ese viaje tiene que tener un impacto en lo eterno. Ese viaje tiene que tener un impacto en lo eterno. Vamos a reunirnos con tal amigo, con tal compañero de trabajo, con... A eso debe tener un impacto eterno. ¿Y Porque cómo siempre les es... explicaríamos un poco mejor qué tipos de impacto generarían en lo eterno? Sí, eso es muy buena pregunta, mi amor. Un impacto en lo eterno tiene que ver con ir más allá de las superficialidades. Por ejemplo, hablarle a Cristo hablarle a otros acerca de Cristo no es Ujú. algo que es de ya para allá. Eso no es algo como que inmediato. Es algo que con lo que somos, Claro. no con lo que hacemos, sino con lo que somos, porque es Cristo en nosotros, la gente va a mirar. Nosotros de hecho no tenemos que hacer nada. El Señor es quien lo hace. Imagínate una reunión de trabajo donde te piden, ¿y Juliet qué opina? Cuando te dan la oportunidad, porque el Señor proporciona esos lugares, y, y tu comentario va más allá de de las superficialidades, de lo temporal, sino con algo que tiene que ver con legado, con Trascendencia. trascendental, con Claro. algo Y eso está trascendental. muy ligado a lo que la palabra nos da, a lo Ujú, que la Biblia nos indica, a lo que el Señor Jesús nos ha enseñado generación tras generación a ujú. través de su palabra. Entonces, eso es, por ejemplo, un ejemplo, ¿cierto? Te dieron la palabra y tú expresas a Cristo. Ahora, aquí hay un punto y es muy teso cuando la gente dice, sí, es que orar por sanidad, orar por una enfermedad. Y me parece muy teso la gente que atraviesa procesos de enfermedad, me parece tan complejo, tan teso. Y, y piden oraciones para sanidad, o Ujú. pido oración para que el matrimonio se arregle, o pido oración para que el trabajo se me dé, o pido Claro. oración para que el banco me pueda aprobar el crédito, o Pagar la pido oración deuda. para pagar la deuda. O sea, esas oraciones están yendo en un sentido temporal, pobre, cuando Dios tiene cosas grandísimas para ti. Y es muy teso lo que dice, ¿qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros? ¿Qué? Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón
del hombre. Wow, familia, o sea, te estás quedando con el 0,5% y Dios tiene una eternidad, o sea, Claro, una y cosa con esto hiper, super, no mega amplia. queremos minimizar ese tipo de situaciones temporales porque Claro. precisamente esas son las que nos llevan a un punto de quiebre y Ujú. en las que incluso el Señor aprovecha para darse a conocer. ¿Por qué? Sí, Claro, exacto. porque el ser humano Mm, tiende, claro, a buscar respuestas inmediatas, a suplir necesidades básicas o del mm, momento, temporales, ujú, en las que el Señor tiene el control. Créannos que el Señor tiene el control. Él dice mm, que Él ya lo sabe de antemano antes de que se lo pidamos. ujú. Pero sí, Eso. el Señor aprovecha esos espacios, esos momentos para darse a conocer. Ojo, y muchos hemos recibido de parte del Señor la respuesta, el milagro, la sanidad, ¿cierto? La provisión. Y Sí, ojo, muchos simplemente se quedan con ese 0,1% sí, que dice mi esposo, sí, ese porcentaje súper mínimo, poquitico. se conforman con eso, cuando esa Ujú, apenas es la entrada a un mundo mm, una eterno, eternidad. grandioso con el Señor. Claro. O sea, el Señor quiere, listo, esa va a ser la entrada, pero ven, sigue conociendo porque tengo más para ti Ujú, en la eternidad y desde acá lo vas a experimentar. La eternidad desde acá, desde lo mm. temporal. Y que, Entonces, sí. ojo, no nos quedemos solamente Mm, con esa respuesta, no, vamos a por más, mm. no por las obras que hace el Señor, sino por el Señor de la obra. Ese es el punto al que voy. No es por las obras, es por quién es. Y eso es el principio de la adoración. Yo no adoro a Dios por las cosas que hace, necesariamente. Reconozco, claro, todo lo que hace. Sí, Pero más allá de eso es por quién es el Señor, por claro. quién es Él. Y eso me lleva a lo siguiente. Tomando en cuenta a Lázaro en su historia, el pobre Lázaro está en esa situación y él pudo haber tenido una situación mejor, económicamente, de familia, qué sé yo. Pero quizás esa era la forma, ¿cierto? Entonces muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué eso? ¿Por qué aquello? Bueno, la cosa es el siguiente ejemplo. Les quiero dar un ejemplo. Alguien pide porque llega a una iglesia, a un centro cristiano, un lugar, una comunidad, y pide oración porque necesita ver el milagro financiero, porque está pagando las de Caín en lo financiero. Llega otra persona que pide oración para pagar el banco, porque el banco lo tiene, mejor dicho, Ujú. está pasándola mal, está Presionándolo, pasándola claro. mal. Y también llega alguien que tiene una enfermedad, ¿cierto? Tiene una enfermedad. Y piden oración, piden el milagro, y el milagro les es dado. Pero la cosa aquí es lo siguiente, se van a volver a enfermar. Claro, El la humanidad. dinero va y viene. En el otro caso es la persona del dinero. Es decir, por todas esas cosas temporales, eso va a pasar. Vamos al ejemplo de la sanidad. Te vas a volver a enfermar y vas a morir. Sí. Pero ¿qué viene después? O sea, no te quedes solamente con eso. O el otro caso, tu matrimonio se va a arreglar. O, o, pero luego que tu matrimonio se arregla, te vas a morir. Pero ¿qué viene después? ¿Con qué te estás quedando? Con, con una partícula de polvo, Ujú. que es esta vida. Yo creo que una Wow. partícula de polvo es más grande que nuestra vida comparado con la eternidad. ¿Con qué te estás quedando? Entonces por eso decimos, debemos ir por lo eterno y no por lo temporal. Familia, lo temporal se va a acabar, nos vamos a volver a enfermar, el dinero va a venir y se va a ir de nuevo, nos vamos a morir. Pero ¿qué viene después? Y aquí hay una respuesta muy tesa, y es que Cristo no nos ha dejado solos. Él ha prometido estar con nosotros todos los días, todos, todos, todos los días. Es decir, que Él cuida tu temporalidad, Él cuida tu Claramente. temporalidad, Él está pendiente de ti, Él dice, yo cuido a las aves del cielo, los lirios del campo, o sea, Él es suficiente, descansa en Él, pero pon tu mirada en las cosas eternas.
hoy quizás no estés pasando la mejor temporada en lo económico, hoy quizás estés atravesando un proceso de enfermedad muy teso, pero mira un poco más allá y es la eternidad y Amén. tenemos una esperanza y Cristo es nuestra Sí, esperanza de Señor, así gloria. es. Él es la esperanza de gloria. Entonces, Mi amor, tú ujú, mencionabas algo bien interesante y es que tener éxito en algo para lo que no fuiste llamado mm, wow. se traduce en que es el fracaso más grande que podamos encontrar. Mm, ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la final, o sea, viniste a la tierra con un propósito especial, eterno, y tú invertiste tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero, tu todo, para algo en lo que, listo, fuiste exitoso en lo temporal, mm, en lo terrenal, pero no trascendió a lo eterno. sí. Recordemos que la vida, incluyendo la eternidad, Ujú, claro, pues es eterno, ¿cierto? Es como si fuera, ok, todo esto es la eternidad, pero la vida representa solamente un, esta porción sí, un pedacito de de la línea de tiempo. millones y millones y millones y millones de O años. sea, en realidad fuimos creados para lo eterno y a Ujú. veces nos esforzamos más solamente por esa temporalidad. Y muchas veces nos ahogamos, como decimos, hay un dicho, nos ahogamos en un vaso de agua. Ujú. Imagínense eso, ahogarnos en un vaso de agua, ni nos cae la mano para ahogarnos en un vaso de agua. Y conectando con esto, queremos que recuerdes un versículo muy, muy, muy lindo que el Señor nos deja en Jeremías 1:5 que dice el Señor, antes que te formara en el Ujú, vientre, te conocí y ujú. te di por profeta. Las naciones. Esto nos dice y nos indica que el Señor nos pensó, nos creó y permitió nuestra existencia Ujú. con un propósito único y especial. Y no tienes que preguntarte, ay, no, entonces será que es que me equivoqué de carrera. No, yo tengo que hacer lo que Juliet y Ali están haciendo. Ujú. No, yo tengo que estudiar otra cosa. No, no. ¿Desde dónde estás? En serio, créenos, desde quién eres, desde lo que estás haciendo, desde lo que ya elegiste estudiar, desde el lugar donde trabajas, desde la familia que tienes, desde allí es la plataforma en la que el Señor quiere glorificarse todo el tiempo. Sí, y es bueno, mi amor, también darle claridad a las personas que nos escuchan. ¿Qué es hacer tesoros en el reino de los cielos? Bien Y hacer importante. tesoros en el reino de los cielos está ligado en concreto con hacer la voluntad del Padre, no hacer nuestra voluntad. Y dentro de esa voluntad del Padre es llevar muchos frutos, llevar muchos frutos. Al final de la vida no se nos va a juzgar por cuánto trabajamos, cuánto dinero hicimos, ¿Cuántos títulos cuán- obtuvimos? ¿Cuántos premios? ¿Cuántos cuántas reconocimientos? vistas, cuántos likes. No. Nada, de eso no se trata. Se trata de hacer la voluntad del Padre, ser uno con el Padre y ya desde ahí empiezas a hacer tesoros en el reino de los cielos. Desde allí empiezas a hacer tesoros en el reino de los cielos. Y sí, el episodio de hoy no se trata de juzgarte, no se trata de decir, es que lo estás haciendo mal. No, el episodio de hoy, como el de toda familia, es guiarte a los pies de Cristo Jesús. Puedas tener un encuentro con Jesús y puedas decirle, Señor, en este momento temporal de mi vida estoy atravesando por esto y eso y esto y esto y eso. Pero tu palabra dice que tú te haces cargo de lo temporal cuando dices que mira como alimento las aves del cielo, como mira como visto la hierba. Y el Señor se ocupa de nosotros, pero hoy, Señor, te entregamos nuestra temporalidad, pero quiero hacer tesoros en el reino de los cielos. Y es allí, a mí yo me acuerdo, a mí no se me olvida, nunca se me olvidar esto. Y yo vivía en la ciudad de Medellín y trabajaba en un lugar donde el pago era relativamente malo, era bastante malo, la verdad, era muchísimo trabajo. Y digamos que no me alcanzaba el dinero para nada. Y yo venía leyendo la Biblia en el autobús en el que venía y escuché claramente una vez que me dijo, haz tesoros en el reino de los cielos. Mm. O sea, yo dentro de mi temporalidad, yo no me quería quejar delante del Señor. Le decía, Señor, yo no me merezco nada. Tú me has dado todo, todo me ha sido dado por ti.
lo que tengo me lo has dado tú, pero Señor, no me está alcanzando, estoy como alcanzado, o sea, bueno, entonces yo venía como diciendo como que, bueno, no me quiero quejar, pero realmente no me está alcanzando y todo era como que pagas el lugar en la casa donde vives, pagas el mercado, pagas tus transporte, pagas todo, pero realmente no me está quedando, pero no me quería quejar delante del Señor. Simplemente estaba como que, bueno, Señor, ahí vamos, tú vas delante de mí. Y el Señor sabía que yo la estaba pasando mal. Ven, entonces yo venía ahí como pensando, iba en el bus y la verdad no me quería quejar, no me quería quejar, no me quería quejar. Pero el Señor sabía que yo no le estaba pasando bien dentro de ese espacio temporal, pues la vida es infinita, pues la eternidad del Señor es infinito. Y, y escuché audiblemente, a mí nunca se me olvidará eso, yo escuché, haz tesoros en el reino de los cielos. Y yo en algún momento, pues, cuando mi niñez, y lo había leído en la Biblia, que haz tesoro en el reino de los cielos, pero nunca fue como que lo tenía presente en esos meses ni nada. Literalmente fue la voz de Dios que me dijo, sé que en ese momento la estás pasando dura, pero lo que estás haciendo o a lo que te voy a llevar es para que hagas tesoros en el reino de los cielos. Y aquí estamos haciendo tesoros en el reino de los cielos, familia. Entonces sí, yo sé que lo temporal es difícil, yo sé que sí, pero entrégale al Señor esa carga, entrégasela, entrégasela y Él va a transformar eso en hacer tesoros en el reino de los cielos. Aunque estés en una situación precaria como la que atravesaba Lázaro en su pobreza, pero hizo tesoros en el reino de los cielos y de alguna manera heredó el reino de los cielos. Claramente. Y yo creo que como para concluir y digamos que sintetizar un poco Ujú, ese hacer tesoros en el reino de los cielos, debemos recordar esa gran comisión, ujú, ese legado que nos dejó Jesús, y es que llevemos a otros al conocimiento de Cristo y ujú, del Padre, porque el mundo hoy está separado de Dios en su ujú, naturaleza terrenal, pecaminosa, que nos aleja del ujú, conocimiento del Padre y por ende de la eternidad. ujú. Así que ese es como el objetivo, ¿cierto? Hacer tesoros en el reino de los cielos y pensar en lo eterno es poder llevar a otros al conocimiento de Cristo. El Ujú, Señor nos ha depositado algo muy grande en nosotros, todo eso ujú. bueno, bonito, chévere, de impacto que ven otros en nosotros, es la obra de Cristo en nosotros, porque Definitivamente. toda buena dádiva y todo don perfecto, o sea, todo lo Ujú, bueno proviene del Señor. Así que definitivamente. no te calles eso tan especial que hay en ti. Dale a conocer al mundo que eso no es tuyo, eso es Cristo en ti. Amén. Y así podremos hacer tesoros en los cielos. Ujú. Familia, nada es neutral, todo cuenta. Entonces, cada cosa que hagas, piensa siempre en qué impacto tendrá, superficial, pasajero o eterno. Hay una oración que nosotros siempre hacemos y es, Señor, si lo que nos toque vivir hoy, las cosas que tenemos que hacer, ir al trabajo, volver a hacer, hoy te pedimos que el propósito por el cual diseñaste este día, nosotros podamos acceder y hacer tu voluntad. Y se cumpla el propósito por el cual tú me creaste hoy y así todos los días. Amén. Así que oramos para que Dios verdaderamente se revele a tu vida, familia, y puedas hacer diferencia entre lo temporal y lo eterno. Y que tus acciones no sean las suyas, sino las acciones de Cristo en ti. Y eso pueda tener un impacto a nivel de lo eterno. Y lo más Amén. importante, bueno, pídele al Señor vivir días del cielo aquí en la tierra, en lo Amén. temporal, Así es. en constante oración. Así que, Señor Jesús, te damos gracias por todos aquellos que nos escuchan, para que tu palabra, Señor, pueda llegar a cada corazón y pueda haber esa reflexión de que vale la pena hacer tesoros en el reino de los cielos, que es importante ser responsable, disciplinado, enfocado, pero lo más importante es hacer la voluntad del Padre y es hacer tesoros en el reino de los cielos. No por lo que tú has hecho en nuestra vida necesariamente, sino por quien eres tú, en forma de adoración
hacemos tesoros Sí, en Señor. el reino de los cielos. A ti sea toda la gloria, Señor. Amén y amén. Amén. Familia, muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Así es. Puedes suscribirte, compartir y si tienes alguna duda, pregunta o inconveniente, lo que quieras, puedes dejar tus comentarios allí abajo y con muchísimo gusto nosotros te vamos a responder. Bendiciones. Chao, chao. Chao, chao.